Hola, buenas noches. Estamos en el taller de destilación flash, de Mike Thiel y de Poncho Sabrí. Entonces, el primer inciso nos habla de la destilación flash. Si bien conocemos la destilación flash, es una destilación que se hace a una sola etapa, ¿sí? En este caso partimos de una mezcla de butanol, pentanol, donde claramente al graficar, a hacer nuestro equilibrio, notamos que el más volátil es el butanol. ¿Sí? Entonces, todos los cálculos, los diagramas, todo va a ser en referencia al más volátil. ¿Sí? Graficamos el TXY y el de las composiciones líquido y vapor de A, donde A es el butano. Para el inciso B, nos dan una corriente de alimentación de 0,27 en composición de butanol y nos piden un fondo de 0,05. ¿Sí? Y pues la verdad, al graficarlo no se puede obtener esa destilación en los líquidos porque en la destilación flash se tiene un rango, se maneja un rango de Q1, de Q0 a Q1, ¿sí? Donde Q1 es cuando es un líquido y la línea es vertical, ¿sí? La línea de operación. En este caso, pues, para manejar el rango, dije que el Q era igual a cero, ¿sí? O sea, un vapor saturado. Y graficamos ahí nuestra línea de operación y notamos que el fondo para ese caso, ¿sí? Es de 0,17, entonces ese 0,17 jamás, o sea, jamás va a llegar a 0,05. Por eso no se puede obtener un destilado en los líquidos, en los fondos, de 0,05. Para el inciso C, nos dicen claramente que para el inciso B lo que nos dan es una fracción de vaporización. ¿Sí? Eso quiere decir que nuestra corriente de alimentación tiene una fracción de vaporización. Entonces, el Q, que sería la pendiente de nuestra línea de operación, se calcula mediante esta fórmula. Q igual a menos por 1 menos BF sobre BF. Con eso se calcula el Q. El Q es la pendiente de la línea de operación. Graficamos la línea de operación. En esta gráfica graficamos nuestra línea de alimentación. Y ahí podemos notar nuestro fondo en líquido y en destilado. Nos da una fracción en líquido de 0,75 para el pentanol y 0,25 para el butanol, 0,37 para el butanol en vapor y en vapor de pentanol 0,63. También hallamos las fracciones molares, que las que dije anteriormente, y hallamos el calor. Ese calor lo hallamos claramente con los flujos, que los hallamos en un balance de materia, y las entalpías, que esas entalpías ya vienen de fórmula, que abajo están las fórmulas, donde se tienen en cuenta los CPs del líquido, CPs del vapor para la entalpía de vapor y las entalpías de las sustancias puras. Y se tienen también en cuenta las composiciones. Ya entrando al segundo punto, que es el de Michael Thiel, en esta parte es que, importante mencionar que es un proceso multietapa, ¿sí? En el cual se van a llevar varias etapas, ¿sí? Entonces, lo que nos dice el ejercicio es que partiendo de la, del flujo del líquido que sale en el flash, ese va a ser nuestra corriente de alimentación en nuestra destilación Michael Thiel. Entonces, lo primero, pues partimos del equilibrio, hacemos el equilibrio, hallamos la temperatura en la cual se encuentra, que es 441 Kelvin, hallamos las etapas mínimas, ¿sí? Que en este caso se tiene un reflujo que está por la línea de referencia de X igual a Y, y con esa línea hallamos las etapas mínimas. Para este caso nos dieron 8 etapas mínimas. Posteriormente graficamos nuestro Q, ¿sí? Que como ya dije anteriormente, como lo que ingresa es un líquido, entonces el Q es igual a 1, ¿cierto? Sin embargo, aquí aplicamos la fórmula y verificamos, ¿por qué? Porque la temperatura de burbuja es igual a la temperatura a la que ingresa el alimento, ¿sí? Entonces, por eso el Q es igual a 1 y es un líquido. Con eso hallamos el punto P, ¿sí? El punto P mínimo, y hallamos nuestra línea de rectificación, nuestra línea de agotamiento, le sacamos la pendiente a nuestra línea de rectificación
y esa pendiente la utilizamos para hallar nuestro reflujo mínimo, ¿sí? Ya que la pendiente es igual a R sobre R más 1. De ahí despejamos nuestro R y ese sería nuestro R mínimo. Con ese R mínimo lo multiplicamos por un factor para que nos dé el R óptimo. Con ese R óptimo nos regresamos otra vez a hallar la pendiente de la rectificación y con ese hallamos intersección con nuestra línea de operación y ese va a ser nuestro punto P óptimo. Con ese punto P graficamos la línea de agotamiento, ¿sí? Y nos dan unas etapas, aquí tengo los resultados, nos dan unas etapas de 11 etapas en total, 10 dentro de la torre, una en el alrededor, y la alimentación nos dice que ingresa en la etapa número 8. Nos piden también el calor en el condensador. Ese calor de condensador lo tengo acá y utilizamos estas fórmulas que están acá y que también en el Word están mencionadas. Utilizamos el delta de vaporización en la parte superior de la columna, ¿sí? Teniendo en cuenta las composiciones de vapor. Utilizamos el R óptimo, utilizamos el flujo de destilado y ya metemos la fórmula y hallamos el calor. En este caso negativo porque este calor está siendo retirado, mientras que el calor en el hervidor, que claramente depende del delta de vaporización, ese delta de vaporización se calculó con las composiciones del líquido que salen en la parte inferior de la columna. Hallamos el VB, que ese VB es igual que el reflujo, pero en la parte del agotamiento, o sea, ya la pendiente del agotamiento. Y luego con esta fórmula, que es la pendiente de la línea de agotamiento, que es igual a, a VB más 1 sobre VB. Ahí despejamos VB y lo hallamos. Nos dio un valor de 215. Utilizamos el B, el flujo de B de los líquidos y, y hallamos el calor. En este caso el calor nos da positivo porque ese calor es el que se le aplica, ¿sí? En el condensador se retira. Y ya pasamos a los métodos de Poncho-Savarit, al método de Poncho-Savarit. En este método es importante mencionar que inicialmente nos dan un problema de balance y tenemos que hallar las composiciones, nos dan unas fracciones, nos dan la fracción de recuperación de ácido acético en el fondo, ¿sí? En el fondo, ¿por qué? Porque el ácido acético es el más pesado, ¿sí? Y el agua es el más volátil. Sin embargo, todo se tiene que dar en términos del más volátil, en este caso el agua. Entonces, por balance hallamos las fracciones teniendo en cuenta esto que es súper importante. Lo que está acá, que es nuestro punto hacia otro punto, ¿sí? Y nos marca todo. ¿Por qué? Porque ese es el YD, el XD. Y este nos ayuda al balance, con este sale todo. Y aquí tenemos el balance y nos tenemos las composiciones, las fracciones de recuperación, que cumplimos la condición de 97%, y es decir, o sea, el mismo componente tanto en el fondo como en la destilación tiene que sumar un 100%, ¿sí? Y para responder o para dar respuesta a la pregunta, la fracción máxima de recuperación a mí me dio de 9.89, cercana al 10% de recuperación de agua en el destilado. Hallamos las fracciones molares y luego pasamos al inciso B, que es ya contar etapas. Entonces, primero hallamos las etapas mínimas, teniendo en cuenta que el punto P está en el infinito. Por eso las líneas que están subiendo en esta expresión de color negro son verticales, ¿sí? Entonces, las etapas mínimas nos dio 5 etapas mínimas. Luego hallamos el R mínimo, ¿sí? Que es partiendo de nuestro punto de alimentación, trazamos una timeline y le damos a alargar hasta que intersecte con nuestra línea de destilación. Esa línea, luego hallamos las entalpías de nuestro punto P mínimo, de nuestro punto de rocío A y nuestro punto de burbuja B. Hallamos la diferencia entre las dos primeras y ese va a ser L. Hallamos la diferencia entre las dos segundas y ese va a ser B. Y hallamos el R mínimo con esta fórmula que es R igual a L sobre D. Luego lo multiplicamos por el factor, que en este caso es de 1,35. Ya teniendo el R óptimo, nos regresamos otra vez, dejando el D como constante, entonces voy a variar el D. Nos da un nuevo valor de D. Con este nuevo valor de D, lo que hacemos es sumarlo con el A, para que nos dé un H o un punto nuevo de P óptimo, ¿sí? Una entropía nueva. Con eso la graficamos y empezamos a contar etapas. Empezamos a contar etapas, entonces, y es igual que el de las etapas mínimas, solo que claramente en vez de hacer verticales, ¿sí? Vamos a unirlo con ese punto.
En este caso nos dieron 10 etapas totales y como la etapa de alimentación ingresa en la última etapa, es importante afirmar, es importante decir que en este caso no hay rehervidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la etapa de alimentación está calentando a toda la columna, sirve de calentadora a toda la columna. Y luego hallamos el calor en el condensador, aplicando esa fórmula, teniendo la entalpía del punto P, la entalpía del punto B y el flujo del destilado. Tenemos el calor en el condensador. Sin embargo, quiero decir algo, y es que pues, yo como estudiante de ingeniería química no considero esta destilación como una buena destilación. ¿Por qué? Porque no es bueno, no es rentable hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, si observamos nuestra, nuestro punto de alimentación está muy cercano a nuestro fondo, ¿sí? Bueno, está cercano, bien, pero es que nuestro producto de interés es el más pesado de nuestra mezcla binaria. Entonces, como es el más pesado, no sirve, o sea, no sirve que solo purifiquemos un poco, ¿sí? La idea es purificarlo, tener un gran porcentaje de pureza de ese producto de interés, ¿sí? Entonces, por eso es que hice estos dos puntos de más, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, en el destilado, en relación con el agua, que es más volátil, dije, bueno, voy a tener 0,82, pero en mi fondo voy a tener 0,05, y esa es la novedad, 0,05. ¿Por qué? Porque quiero tener menos cantidad de agua y un 95% de pureza del ácido acético. Entonces hice mi balance, hallé mis flujos, en este caso sale mucha más cantidad por el destilado y tienen toda la razón. Hallamos las fracciones de recuperación, aquí las tengo, y luego me puse a contar etapas, que es el último punto. Entonces me dieron 10 etapas mínimas, luego hallé el R mínimo, el R óptimo, que en este caso no cambia. ¿Por qué? Porque utilizo la misma relación, y el mismo punto de alimentación. Luego me puse a contar etapas y me salieron 18 etapas en total. 17 etapas dentro, una fuera que es el reservidor, y me dice que la etapa de alimentación ingresa en la etapa número 11. La corriente de alimentación ingresa por la etapa número 11. Luego allí el calor en el condensador, aquí con el mismo punto del que anteriormente mencioné, y allí el calor en el reservidor, ¿sí? Es importante aclarar que el calor en el condensador va a ser negativo porque es un calor que se va a retirar, mientras que el calor del reservidor es un calor que se le aplicará a la corriente. Entonces aquí están mis resultados, lo que obtuve, y pues estos dos puntos son los que hice novedosos como para mostrar una mayor eficiencia y poder purificar, que es lo que se pretende hacer en una separación, en una destilación. En este caso, como mi producto de interés, que es el ácido acético, yo lo llevé a una pureza del 95%. Listo, muchas gracias, profe, y nos vemos. Hasta luego.